Continuamos este martes, vamos a hablar del Parque de la Quinta. Hemos estado muy pendientes durante los últimos meses de esas intervenciones que se estaban realizando. Hemos hablado con Carolina Blasco, concejal de Medio Ambiente, acerca de esta intervención en otros momentos, y ella está esta noche aquí precisamente para hablarnos de ese resultado que ya mucha gente seguro que ha podido ver. Muy buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Por fin se ha abierto al público, ¿no? Sí, bueno, por fin se han quitado las vallas. De hecho, esta mañana se ha realizado la entrega formal de las obras. Se ha firmado el acta de recepción por parte de los términos municipales, por parte de los técnicos municipales, y bueno, pues podemos dar por finalizada esta actuación que ha sido muy comentada. ¿Qué tenía ese proyecto precisamente para que haya sido tan comentado, Carolina, y para que haya suscitado tanto interés? Porque raro era el día que no había alguien vigilando las obras, que no había alguien intentando acercarse a ver qué es lo que se estaba haciendo, que hablar de esa tala de la que también tenemos que hablar esta noche, de lo que se ha realizado allí dentro. ¿Por qué ha suscitado tanto interés? Bueno, yo creo que este parque es uno de los pulmones verdes de nuestra ciudad, ¿no? El Parque de la Quinta, pero especialmente este trocito del Parque de la Quinta, que ahora ya llamamos Jardín Botánico, pues bueno, pues es un parque que siempre ha suscitado mucho interés por los burgaleses, no en este momento, sino en 1998, cuando se hizo la última de las actuaciones, ya hace más de 15 años, pues también suscitó muchísimo debate la actuación que en aquel momento se trató de realizar y que quedó a medias, y que de alguna forma ahora pues hemos vivido las consecuencias de que aquella actuación no se llevara a su, bueno, pues no se ejecutara tal y como inicialmente estaba concebida. Luego, en segundo lugar, yo creo que también siempre que se habla de cortar árboles, aunque por razones de seguridad la ciudadanía en general cada vez está más concienciada que los árboles son seres vivos y que tienen un ciclo vegetativo, nacen, desarrollan y mueren, lo que pasa que, bueno, ese ciclo pues es un ciclo muy largo y entonces estamos acostumbrados generación y generación pues a convivir con ellos, pero siempre que se habla de cortar árboles, pues bueno, también levanta siempre muchísima suspicacia. Y luego, bueno, pues porque era una actuación muy demandada por unos y necesaria para otros, pero en este caso, por razones de seguridad, era evidente que se tenía que actuar más de 15 años después. Empezamos a proyectar esta actuación en el 2015, inicialmente en 1998, cuando se planteó representar en este espacio los distintos ecosistemas de la provincia de Burgos, porque creo que he tenido la oportunidad en otros sitios ya de ponerlo de manifiesto, que se tratan de representar tanto pues, el bosque atlántico, el bosque mediterráneo, como la vegetación que hay a lo largo del curso fluvial de los ríos de la provincia de Burgos. Y esto hace que la vegetación que está allí representada sea diferente en el este que en el oeste del parque, que en la línea que linda ya con el río Arlanzón. Entonces, bueno, pues en ese momento en el que se planteó este proyecto con estas características, bueno, pues ya fue un proyecto controvertido, fue necesario o era necesario cortar la fila de chopos porque aquello era una chopera y era necesario cortar todos estos chopos y sin embargo no acabaron de cortarse todos los chopos y se dejó una fila de chopos que luego ha sido un obstáculo para el desarrollo de todas las especies que allí se plantaron. La consecuencia de esto es que 15 años después el ciclo de esos chopos que en aquel momento se dejaron de pie había llegado ya a su fin, planteaban muchísimos problemas de seguridad. Y bueno, aunque inicialmente en una primera aproximación la parte del tronco que se veía allí o que se ha visto apilada durante estos días, inicialmente no parecía que bueno, pues a la vista de quienes no somos expertos en la materia, que estuviera en mal estado, pero sin embargo las ramas eran ya muy frágiles y el problema que tienen los chopos es que cuando las ramas empiezan a tener esa fragilidad, cualquier circunstancia climatológica hace que por razones de seguridad se tenga que actuar sobre ellos. Se apreció, ¿no? Ese día que tuvimos un vendaval este invierno, las ramas en esa zona de la capital caían casi continuamente. Efectivamente. Luego las medias podas pues ya no son una opción para este tipo de árboles, aparte que las medias podas con unos árboles de tantísima altura son muy costosas y también lógicamente hay que tener en cuenta la eficiencia del modelo. Pero luego a partir de ahí, cuando se han cortado, el 95% de los árboles que se han cortado estaban acorchados y tal y como han puesto de manifiesto los informes de los técnicos
públicos y se ha dado a conocer a la Comisión Sectorial del Medio Ambiente y también a la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, bueno, pues la actuación se percibía como necesaria, pero luego se ha podido comprobar que también era necesaria, pero sobre todo, insisto, por razones de seguridad. Bueno, ha sido la parte más polémica, ¿no? Quizás de este proyecto, sobre todo por la imagen que dejaron. Y sobre todo en un primer momento, porque en un primer momento la verdad que la imagen de aquello era dantesca. Claro, estabas en medio de una obra, la perspectiva y la imagen de la zona con unos chopos, porque se han cortado chopos y se han cortado castaños, árboles de alta envergadura, bueno, de gran envergadura, chopos y castaños fundamentalmente, aproximadamente unos 70 ejemplares, unos 50 y tantos chopos y bueno, castaños y alguna especie más que no se había dado, pero claro, la imagen inicialmente era dantesca porque fundamentalmente era actuar sobre la vegetación, claro, pero estaban allí todavía los tocones, estaban los árboles, estaba, bueno, la obra complementaria que se ha realizado junto con la actuación que se ha realizado en el ámbito forestal, y entonces, bueno, pues aquello, la verdad que tenía una imagen impactaba, ¿no? preocupante, nada que ver con la imagen que tiene actualmente y nada que ver con la que tenga dentro de 5 años, que es el tiempo que se estima por término medio que se conseguirá, que todo lo que se ha hecho ahora, todas las actuaciones que se han hecho ahora, bueno, pues se verán sus frutos, ¿no? Realmente. Carolina, ¿con qué presupuesto se ha estado trabajando para realizar esta actuación que, insistimos, ha prolongado en los últimos meses y que ha supuesto una transformación que, como bien dices, aunque la gente ya la puede ver, se va a percibir mejor cuanto pase el tiempo, ¿no? Pues la actuación al final se ha ejecutado la obra pues por 312.000 euros. 312.000 euros ha sido el importe total de la actuación, tanto todo lo que se ha desarrollado en el ámbito de las zonas verdes, actuación sobre tanto las masas sobre los árboles como las masas arbustivas también, porque han sido diferentes actuaciones, junto con todas las actuaciones complementarias que se han realizado también sobre los viales. La mayor parte de la actuación ha sido sobre zonas verdes y una de las actuaciones más costosa es precisamente la tala de los árboles, aunque también se ha realizado mucha plantaciones que han sido distintas, de árboles de hoja perenne, de hoja caduca, y distintos también en función de que estemos en la zona del bosque atlántico, de la zona fluvial, claro, como he dicho antes. Para que la gente nos entienda, cuando uno se acerque a ver ese resultado tiene que estar pendiente un poco de esos ecosistemas y de lo que se ha plantado, claro, ¿no? Porque uno de los objetivos claros era recuperar ese objetivo básico, valga la redundancia, y para ello se han mantenido algunos arbustos, algunas especies que estaban bien, se han sumado otras, pero siempre manteniendo esos ecosistemas, con lo cual, dependiendo de en qué parte nos ubiquemos, vamos a ver una parte u otra de la provincia. Sí, el principal objetivo era mantener lo que se hizo en el 98, que era la representación, como he dicho antes, de los distintos ecosistemas de la provincia. Entonces, lo primero que se hizo fue un estudio fitosanitario. Todo lo que se había plantado en 1998 estaba en condiciones, y estaban, bueno, pues sus condiciones eran de árboles y arbustos sanos, sí, con carácter general sí, excepto estos árboles que no formaban parte, pero se dejaron de aquel proyecto en 1998 y que ahora había que actuar ya definitivamente sobre ellos si queríamos que esos bosques atlántico-mediterráneo y esa representación de todas las especies pudieran desarrollarse, porque la sombra que le generaban estos chopos tan altos impedía el desarrollo de lo que inicialmente se previó. Que no hubiera que lamentar tampoco dentro de unos años el no haber talado esos árboles ahora, efectivamente, ¿no? Porque como máximo algunos ejemplares que ya estaban muy pasados de turno, porque estos chopos son chopos de producción, chopos generadores de madera, que en el momento que se pasan de turno empiezan a ser peligrosos. Los chopos, y sobre todo plantados cerca del río, lo que tienen es que crecen muy deprisa, pero claro, cuando se pasan de turno empiezan a ser muy peligrosos y la fragilidad de sus ramas es precisamente por motivos de seguridad. O sea, primero, la actuación se hizo con el objetivo de mantener tal y como se perfiló ese parque en el 98. Pero fundamentalmente ahora por razones de seguridad. Y una vez que las masas que se plantaron hace más de 15 años estaban maduras, probablemente se podía haber actuado hace 5 o 7 años. Nosotros empezamos a trabajar esto en el 2015, por razones presupuestarias no ha sido posible, pues hasta prácticamente 2 años y pico después. Pero la idea era seguridad, mantener el objetivo de lo que se pretendió hacer y sobre todo que a partir de ahora se pudiera disfrutar en mayor medida de estos espacios, tanto desde el punto de vista sociodivulgativo, porque realmente, lo que decías ahora, se pueden contemplar las distintas especies de árboles y de arbustos y además
se han renovado toda la cartelería, se han marcado de forma individual con sus carteles, las distintas especies de árboles, y entonces, bueno, pues si se va a la zona este o a la zona oeste, pues veremos las plantaciones típicas, los árboles típicos del bosque de ribera, que además se han repuesto muchos de los que inicialmente se habían plantado, o del bosque atlántico. Algo que llama mucho la atención y que ya está llamando es que está la zona algo más despejada visualmente. Los arbustos habían crecido mucho, era una zona que para el tránsito a lo mejor no se antojaba como la más idónea, y eso ha desaparecido porque precisamente se ha adecuado para que se convierta en una nueva zona de paseo, por ejemplo. Claro, es que fundamentalmente lo que se ha hecho ha sido clarear mucho, tanto los árboles como los arbustos, y entonces lo que se ha tratado es de realzarlo, de rebajarles, de darles pues más esbeltez y bueno, pues también de realizar plantaciones que completen en su momento la masa esta que como decíamos, pues que ya está madura. Esta es la actuación que estamos viendo en cuanto a vegetación. Se ha actuado también en los senderos, en el mobiliario urbano, ¿no? Era otro de los objetivos. Sí, bueno, una cosa muy importante que se ha hecho en vegetación también, y esto ya para acabar, es que se ha mejorado los nutrientes de los suelos, cosa muy importante, sobre todo en el ámbito de las nuevas plantaciones que se han realizado. ¿Por qué? Pues porque se había deteriorado mucho. Entonces se ha hecho una actuación... Había que renovarlo. Claro, una actuación que lo que va a permitir en el futuro, pues que arraiguen con más fuerza los árboles que se están plantando. Es una zona además que no tiene riego. Ahora se habla mucho del riego, y sobre todo en épocas que parece que bueno, pues que ha disminuido mucho la pluviosidad, ¿no?, de una primavera muy seca en relación con la que tuvimos el año pasado. Pero bueno, es que este parque es un parque que en este momento necesitaría que lloviera, porque no tiene riego, no tiene un sistema de riego como las zonas más ajardinadas, pero es que es precisamente lo que se pretende, y lo que se pretendió desde el primer momento, que fuera una zona lo más natural posible y que se fuera desarrollando y que estuviera más seca o más verde en función de la climatología, igual que sucede con este tipo de bosques. Y con esto cerramos, porque me preguntabas las actuaciones que se han hecho en el ámbito bueno, pues de los árboles y los arbustos, y también se han complementado con actuaciones que, junto con claridad, dar muchísima más claridad a todo el espacio en su conjunto, lo que se ha hecho es mejorar la accesibilidad y el tránsito. Entonces se ha actuado fundamentalmente sobre la senda central, pero también sobre los senderos transversales, con materiales que, bueno, pues que son bastante adecuados fundamentalmente, pues bueno, para ese entorno y para ese entorno natural que se le quiere dar, y ese carácter forestal, porque insisto, no es un jardín, sí que tiene una zona más ajardinada, que es la zona más al este, que ya linda con el puente Gasset. ¿Por qué? Porque lo que se pretende que eso sea una zona de tránsito de una zona más forestal a una zona ya más ajardinada, que encaja con la trama urbana del Paseo de Atapuerca. Con lo cual se ha actuado sobre el sendero central, sobre los senderos transversales, los vicios que iban cogiendo los senderos, es decir, los pasos que no eran senderos, pero que sin embargo pues los transeúntes han ido generando a lo largo de todo el parque. Bueno, pues al final se han convertido en senderos. ¿Por qué? Porque en definitiva, bueno, pues se supone que son los caminos más cómodos, que se van a seguir utilizando, y al final pues se les ha dado ya ese carácter de sendero. Se ha actuado pues sobre el mobiliario en su conjunto. Se han mantenido todos los bancos en la medida que se ha podido, todos los bancos de hormigón, se han limpiado, se han pintado los bancos de hormigón, los bancos metálicos se han sustituido por bancos de madera, más acorde con lo que es ya pues todo el desarrollo de esa zona, viniendo desde el Paseo de Atapuerca y la continuidad que tiene también en el desarrollo ya de toda la quinta y la que tendrá en el futuro. Se han mantenido las luminarias, porque bueno, se ha considerado que todo lo que se podía aprovechar, lógicamente pues iba a seguir aprovechando. Lo que pasa que sí que se las ha pintado. Se han quitado todos los grafitis de las rocas, se ha actuado también sobre el muro del río, se ha pintado. Lo que pasa que no se ha querido ser excesivamente, se ha querido incidir lo menos posible, en la medida que se veía que había musgo, líquenes y tal. Bueno, pues todo eso se ha mantenido, y entonces pues igual no se ha actuado con tanta incidencia en la línea pues de preservar la piedra todo lo que sea posible. Y luego también se le ha dado más accesibilidad, se han abierto dos pasos nuevos hacia el río, en la idea de bueno, pues buscar esa interrelación entre el río y el parque, y luego mayor accesibilidad también en la medida que se han puesto pasamanos para que las personas que tienen más dificultad de movilidad, dentro de lo que cabe, lógicamente, pues puedan disfrutar también de esos accesos. Una nueva zona de paseo, una zona de tránsito, una zona de deporte, porque también es una zona, sí, ¿no?, también, donde muchos locales se realizan deporte. ¿Se ha pensado también en un aprovechamiento, por ejemplo, más educativo, para que los colegios puedan acercarse a conocer esos ecosistemas? No sé si de alguna forma y en coordinación con otras áreas. Sí, claro, siempre se ha hecho. Los colegios siempre son
de los mayores usuarios de ese parque. De hecho, cuando dimos a conocer la actuación, hubo varios colegios que nos insistieron en que por favor que mantuviéramos la idea de este parque, porque no es muy habitual tener un parque de estas características en una ciudad y sobre todo tan incorporado en la trama urbana de la ciudad. Es decir, los colegios han sido siempre los mayores valedores y los mejores usuarios de este parque, porque siempre ha tenido un uso divulgativo y es la mejor forma de llevar a nuestros escolares para que conozcan todas las especies, ¿no?, de la provincia de Burgos. Y por tanto, lógicamente, se ha tratado de atender esta necesidad. Hablaba antes de ese uso sociodivulgativo, no solamente de esparcimiento y de recreo, sino también desde el punto de vista de pedagógico, de enseñar a nuestros escolares el medio ambiente, el respeto al medio ambiente, las especies de la provincia, y por eso se han cambiado la cartelería, se ha sustituido por otra nueva y se han individualizado las especies para que los profesores pues puedan acercarse allí y bueno, pues disfrutar de la naturaleza con sus alumnos. Y no solamente los profesores, sino que quienes no tienen un conocimiento tan exhaustivo pueden acercarse y conocerlo de primera mano. Posiblemente lo que haremos también pues es un cuaderno de paseos, como los que hemos venido editando. Hemos editado el cuaderno de paseos por los senderos, paseos por los jardines de la ciudad. Ahora vamos a editar próximamente uno con las setas que se pueden contemplar en nuestros jardines y en nuestros parques, y bueno, posiblemente el próximo que hagamos sea un cuaderno en donde demos a conocer las especies con sus características y cómo se puede disfrutar en mayor medida de este parque tan especial que tenemos en la ciudad. Carolina, se ha trabajado mucho en los últimos años en los grandes parques de la capital. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué intervenciones tienen que ser las siguientes? ¿Cómo hay que intervenir? Porque mucha gente estará pensando, por ejemplo, en lo que resta de Fuentes Blancas o en ese Paseo de la Quinta. ¿Es ahí donde hay que incidir ahora? Bueno, afortunadamente tenemos un cinturón verde tan grande y con tantas hectáreas que por mucho que hagamos, pues siempre nos quedará muchísimo por hacer. Son distintas las actuaciones que tenemos que hacer y en función también del carácter que tenga cada una de las zonas verdes que tenemos. No tiene nada que ver las zonas ajardinadas de la ciudad, que tienen, bueno, pues que tendremos que tener muy en cuenta en ese nuevo contrato de parques y jardines, cuál es la forma de gestionar, sobre todo, no solamente nuestros árboles singulares, que tienen una gestión diferenciada, sino también esos parques que son muy especiales para los ciudadanos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, bueno, pues del Parque de Caparral, que ya tiene un marco de gestión individualizado, en este caso aprobado por Patrimonio Nacional. Las próximas actuaciones que vamos a tener que desarrollar o que vamos a desarrollar en este parque, que se ha llamado toda la vida de la Cruz Roja, pero bueno, ahora le tendríamos que llamar el Parque de Recoletas, que también es una actuación inmediata. Alejándonos un poquito más ya de la trama urbana, pues llegaríamos al Parque de Fuentes Blancas, que tiene un carácter ya muy distinto, pero que tenemos un proyecto ya redactado y en el momento que tengamos disponibilidad económica, bueno, pues lo trataremos de ejecutar. Hay que hacer el desarrollo también de la otra zona, la zona de bueno, pues esas huertas de Capiscol que ahora, bueno, pues han sido desalojadas, y que es una zona en donde el bulevar pues ha dejado muchísimo más abierta, ¿no?, a todos los ciudadanos, y en donde es uno de los rodales en donde tenemos que actuar, y sobre todo por razones de seguridad, y ya estamos cartografiando esa zona para ver realmente luego con posterioridad el proyecto que tenemos que desarrollar, y sobre todo tenemos que hacer mucho mantenimiento de lo que hemos hecho, porque no solamente es actuar, sino una vez que se ha actuado y se hacen actuaciones de estas características, luego también pues mantenerlo. Tenemos que prestar una especial atención al Parque de San Isidro. El Parque de San Isidro es una zona que se ha ganado, una zona que será verde en el futuro, ganada a la ciudad, pero que es un suelo muy complicado, es un suelo arcilloso, y bueno, pues que es un suelo, como he dicho otras veces, que normalmente se hacen ladrillos con él, ¿no? Y entonces, claro, el arraigo ahí de la vegetación pues es un arraigo muy difícil, por mucho que se haga siembra, pues bueno, tiende a perderse, porque precisamente pues el suelo y las características del suelo pues hacen que no sea nada fácil, con lo cual habrá que atenderlo de una forma muy directa. Y bueno, yo creo que otra de las grandes asignaturas que nos quedan es, una vez que hemos hecho esos estudios de cuál es la gestión que tenemos que hacer del cinturón verde, pues lo que nos queda por delante pues es precisamente hacernos con más suelo que incorporemos a ese cinturón verde, para que en el futuro
pues pueda crecer y no hablemos de muchas más hectáreas de las que habrá actualmente... que estar pendiente de todas estas actuaciones. Carolina, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos a despedir invitando a la gente a que conozca ese resultado. Pues sí, la verdad. Ya se puede entrar sin necesidad de asomarse o retirar vallas, que esto ha sucedido también, que la gente lo conozca, que la gente pase y que se fije en esos carteles que nos van a indicar qué especies nos vamos a encontrar en la provincia. Que todos aprendamos, porque aprender en definitiva es respetar y valorar lo que tenemos, y los burgaleses la verdad que tenemos que estar muy satisfechos y muy orgullosos de nuestro patrimonio natural. Nos quedamos con esto, Carolina. Gracias a vosotros.